¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta primera edición del Comité de Domingo. Vamos a tocar tres temas principales esta noche para empezar la cuestionada elección de 6 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que ha sido ejecutada esta semana de manera más que veloz en esta última parte del proceso de selección, lo cual ha llevado a muchos a cuestionar que el Congreso efectivamente haya sido lo suficientemente transparente y lo suficientemente diligente para darle legitimidad a este tercer intento de reemplazar a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que ya tenían su mandato en este tribunal vencido desde el 2019. El segundo tema va a ser uno que también ha generado bastante zozobra esta semana, las declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del empresario Samir Villaverde, un empresario que ha sido citado a la Comisión de Fiscalización y que también viene siendo investigado por 2 instancias de la Fiscalía respecto a su participación en presuntos actos de colusión desleal durante este gobierno. Más allá de declarar sobre estos temas, la investigación contra Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente, la presunta participación del exministro de Transportes y Comunicaciones o del propio presidente Pedro Castillo, lo que ha hecho Samir Villaverde es traer o decir que tiene o va a traer información respecto a un supuesto fraude electoral en el 2021. Vamos a analizar esto conversando con el abogado y politólogo Javier Albán. Y el tercer tema que analizaremos antes de pasar a la sección meme o realidad es cuál es el estado actual de las investigaciones sobre el presunto plagio en la tesis de maestría conjunta del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, la primera dama. Como hemos visto, esta semana fue citada la primera dama a la Fiscalía. En la próxima semana está citado el presidente Pedro Castillo. Ya hay un resultado de la comisión especial creada por la Universidad César Vallejo para analizar y ver si efectivamente había plagio en la tesis. ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a contárselos cuando empecemos la cobertura de del Tribunal Constitucional. Y creo que aquí es importante empezar por el comienzo, literalmente. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todos tenemos que tener los ojos puestos o por qué hemos tenido que tener los ojos puestos en los procesos de elección de sus magistrados? El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, independiente, no depende del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, y su función es que se cumpla la Constitución. Y para eso tiene que interpretar qué es lo que dice la Constitución y, por lo tanto, el posicionamiento ideológico de los miembros del Tribunal Constitucional que consideran ellos que dice la Constitución es importantísimo para ver si es que las posiciones del Tribunal Constitucional se van a inclinar hacia un lado o hacia el otro. Tiene 7 miembros que son nombrados por el Congreso en un procedimiento que, recordemos, fue el motor y motivo del cierre del Congreso en el 2019. Vamos a hacer una revisión en un ratito respecto a estos 3 últimos intentos que hemos tenido de nombrar a miembros del Tribunal Constitucional. Entre sus funciones está conocer en instancia única procesos de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el 2021 que declaró inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de la República durante el 2021 que permitía o que obligaba al Estado peruano a eliminar el régimen CAS. En segundo lugar, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Esos procesos que buscan asegurar que no se violen los derechos constitucionales de las personas. Un ejemplo, por ejemplo, es el habeas corpus que ordenó la resolución del Tribunal Constitucional en base a un habeas corpus que había sido negado por el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional ordenó la libertad de Keiko Fujimori en el 2019.
Y finalmente conoce los conflictos de competencia que buscan proteger cuáles son las funciones de cada uno de los estamentos del Estado. Y, por ejemplo, recordemos cuando el presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso, el presidente del Congreso de entonces, Pedro Lechea, presentó una demanda competencial al Tribunal Constitucional y al final el Tribunal Constitucional declaró que había sido constitucional y legal la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso en ese momento. ¿Quiénes han sido elegidos en este proceso? Los 6 elegidos por una amplia votación en el Congreso, en el que Perro, Pericote y Gato han votado alineados, excepto algunos grupos como, por ejemplo, el bloque magisterial de Perú Libre, que terminó renunciando a la bancada por cómo se había votado. Tenemos el cuadro de los elegidos y los puntajes. Tenemos a Francisco Morales Arabia, que entre 2020 y 2021 fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, invitado por el entonces legislador fujimorista Carlos Mejía, que también participó en el proceso, pero al final no fue elegido. Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, a un abogado que defendió al Partido Renovación Popular ante un pedido de exclusión llevado en el Jurado Electoral Especial del Callao en las últimas elecciones del 2021. El tercer lugar lo ocupó Elder Domínguez Jaro y a él en algún momento lo habían retirado del proceso por admitir que había sido investigado por el Poder Judicial, pero apeló y al final ha seguido avanzando, principalmente por las votaciones a favor de Fuerza Popular, Avanza País y otros representantes de este proceso. Tenemos a Luz Pacheco Serga, abogada cercana al Opus Dei, que se ha mostrado en contra de que esté tipificado, por ejemplo, el delito de feminicidio. Manuel Monteagudo Valdés, docente de la Universidad Católica, cuyo puntaje en la evaluación fue baja porque la mayoría de sus investigaciones estaba en inglés. Y César Ochoa Cardich, abogado del estudio Primo Fluri Barbosa y Rodríguez. Estos dos últimos son los considerados más de centro del Tribunal Constitucional y los 4 primeros están ideológicamente más hacia el conservadurismo. Este, hay que recordar, es el tercer intento desde el 2019 para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. En el 2019, recordemos que el entonces presidente Martín Vizcarra, cerró el Congreso precisamente porque estaba planteando un proyecto de ley para modificar la forma en que se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, que en ese momento se percibía la mayoría casi absoluta de Fuerza Popular en el Congreso, había dirigido el proceso para elegir a candidatos cercanos a este partido. El Congreso no hizo caso a esta cuestión de confianza de Vizcarra, aprobó votó mayoritariamente para nombrar a uno de los que ya habían sido elegidos para el Tribunal Constitucional. Recordemos que el Pleno tiene que obtener 87 votos para confirmar como magistrado a cada uno de los candidatos que han pasado el proceso de selección. Y finalmente se cerró el Congreso. En el 2021, literalmente en los últimos días del Congreso que dejamos en julio del 2021, se trató nuevamente de nombrar a estos 6 miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no se llegaron a obtener los votos debido a que habían varias bancadas que se oponían a que sea ese Congreso que estuvo solamente 1 año y medio y no el actual, el que eligiera el Tribunal Constitucional. Pero lo que sí se hizo en el Congreso anterior es aprobar estas nuevas formas, un proceso supuestamente más transparente para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. En este 2021, en este 2022, hemos tenido este tercer intento que lo que ha recibido es muchas críticas precisamente por la forma en la que han sido elegidos los miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos, se modificó la ley y cada comisión especial que va a elegir los candidatos al Tribunal Constitucional aprueba un reglamento. Este reglamento, de acuerdo con Úrsula Indacochea, abogada constitucionalista, esta semana elaboramos un podcast especial con ella y pueden encontrar el link si quieren enterarse más sobre el tema en la descripción de este video, es que el reglamento no fue puesto a consulta, no se buscó con miembros de la sociedad civil cómo podía hacerse para que este proceso sea efectivamente completamente transparente para aplicar, digamos, los errores del pasado.
Las observaciones, por ejemplo, de Úrsula Indacochea a este proceso pasan porque no se han elaborado protocolos detallados para, por ejemplo, la aprobación o la fijación del puntaje por la entrevista. Recordemos el cuadro anterior, si podemos regresar al mismo, vemos que tienen dos votaciones los candidatos. Una es la votación, es la puntuación de la evaluación previa y otra es la de la entrevista. La entrevista corresponde a un puntaje del 40% del total de la puntuación y como vemos en el cuadro siguiente, si podemos verlo por favor, lo que se establecía simplemente era un rango de puntajes para los aspectos a calificar en la entrevista. Solvencia e idoneidad moral, de 1 a 15 puntos, trayectoria profesional y democrática de 1 a 15 puntos, proyección personal de 1 a 10 puntos y el puntaje determinaba que solamente fueran aptos, pasaran a la votación en el Pleno del Congreso aquellos que tuvieran más de 30 puntos en la entrevista. Y aquí la queja o la observación es un poco la subjetividad que puede tener esta puntuación. No se determina que merece 15 puntos en solvencia e idoneidad moral o que merece 0 puntos o 1 punto en solvencia e idoneidad moral. Y por lo tanto queda en manos de los miembros de esta comisión especial, que recordemos era un congresista por cada bancada, determinar cuáles eran los puntajes finales y quiénes sobrevivían, por decirlo de una manera sencilla o no, a esta ronda de entrevistas. Los que sobrevivieron fueron los 6 que han sido elegidos finalmente. Y quiero mostrarles este byte de Úrsula Indacochea, que como recordemos es parte del podcast que elaboramos esta semana, y que lo que muestra es que esta falta de parámetros es lo que le quita un poco de la capacidad de generar confianza en este proceso. Se ponen notas en base a lo que cada uno en su cabecita piensa qué cosa es idoneidad moral, qué cosa es proyección personal, ¿no? Y salen unas notas que son el 40% de la nota total y esto resulta en una lista de 6, que para mí esos 6 están ahí de manera arbitraria, porque ¿por qué no está el séptimo? No lo sabemos. ¿Por qué no está el octavo? ¿Por qué no están otros que dieron buenas entrevistas? No sabemos, ni tampoco tenemos posibilidad de cuestionarlo, ni los mismos candidatos que fueron desplazados, buenos candidatos podrían decir, oiga, ¿por qué él le pone esa nota y a mí esta? Si no hay parámetros, ¿me entiendes? Y ese es un poco el problema. Otra de las observaciones que se ha hecho es el poco acceso que se ha dado a los documentos elaborados por la Contraloría respecto a todos estos candidatos. En este proceso, los que pasaban esta primera evaluación eran enviados sus nombres a la Contraloría para que ellos emitan un informe en el que vean si es que tienen conflicto de intereses, si es que tienen antecedentes penales o cualquier otro tema que pueda ir en contra de estos requisitos que deberían tener los miembros del Tribunal Constitucional, ser personas completamente independientes de los partidos políticos, ser personas con solvencia moral y en la que podamos depositar nuestra confianza. El Congreso, esto ha sido, recordemos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido ya una denuncia respecto a la falta de transparencia porque estos documentos de la Contraloría, pese a que han sido solicitados por la ley de transparencia, no han sido revelados. Se han enviado las copias de los expedientes con toda la información de la Contraloría tachada y por lo tanto hay información respecto a los antecedentes de cada uno de estos magistrados que no han sido podido conocer por la población, ni siquiera por los congresistas que votaron en el Congreso antes de esto. Y la final observación es el hecho de que no haya habido debate. Fueron llevados estos 6 nombres al Pleno del Congreso, 6 para 6 puestos, y el Congreso directamente lo llevó a votación. La Junta de Portavoces aprobó que no hubiera debate previo. ¿Por qué se ha evitado un debate previo? ¿Qué es lo que podría haber salido en un debate previo en el Pleno del Congreso para que todos pudiéramos conocer que no conocemos de estos magistrados a los cuales ya en su mayoría se les ha tomado el juramento?
La respuesta del Congreso a estas observaciones y a la investigación o la denuncia que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que cualquier congresista tenía la libertad de asistir a todas las sesiones, 21 sesiones que han sido transmitidas, 70 horas laborales legislativas, 1.216 horas administrativas legislativas en todo el trabajo de la comisión y horas extras, todo esto sin considerar horas extras ni fines de semana laborados. Y lo que están tratando de plantear es que eso ha sido un proceso que ha durado 8 meses. Hay que decir que muchos de los documentos, las evaluaciones y etcétera ya están publicadas en la página web del Congreso, pero claramente es un proceso que, pese a que ha seguido una nueva forma para tratar de ser más transparente, no ha llegado a cumplir los estándares que se necesitaría para una decisión de esta naturaleza y de esta relevancia. Ahora pasamos al segundo tema de la semana. Tenemos las declaraciones, entre comillas, explosivas, ¿no? Destacadas por todos los medios de comunicación, puestos en titulares, utilizados para anunciar hasta procesos ya de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, del empresario Marco Antonio Samir Villaverde, que se presentó esta semana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. En esta sesión, y es interesante ver el video completo, no hay ningún momento en el que se le haga una pregunta a Samir Villaverde. Se le presenta y se le pregunta si es que él se encuentra con su abogado y si tiene algún impedimento para declarar el día de hoy, a pesar de la no presencia de su abogado. Y ahí es que Samir Villaverde da este speech de 3 minutos en el que en buenas cuentas, lo que señala es que se generó un equipo especial que se reunía en una vivienda de su propiedad en Surco para coordinar al más alto nivel en el Jurado Nacional de Elecciones un fraude para que Castillo logre ganar las elecciones, mellando así la democracia y perjudicando a los candidatos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Hasta el momento, y pese a que Samir Villaverde se ha presentado virtualmente en la Comisión de Presupuesto una vez, que ha sido visitado 2 veces, Comisión de Fiscalización una vez de manera virtual. 2 veces han ido miembros de la Comisión de Fiscalización al penal de Ancón para tomar su testimonio y ya ha declarado ante la Fiscalía. Todavía Samir Villaverde no ha presentado ninguna prueba de lo que ha dicho. Lo que ha salido hasta el momento en un programa de Willax es un audio entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco, que lo que prueba es que se conocían y que efectivamente hacían coordinaciones, pero no se escucha sobre qué coordinan, ni mucho menos. Para analizar este tema vamos a conversar con Javier Albán. Él es abogado y politólogo para ver un poco, con la información que tenemos hasta el momento y con el conocimiento que tenemos respecto a cómo funcionan los procesos electorales en el país, si es que se puede hablar de fraude o no en una coordinación entre un partido político y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a esta primera edición de Comité de Domingo. Hola, Ale. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Empecemos por pintar un poco la cancha de cómo funciona nuestro sistema electoral, ¿no? El fraude es una acusación que más o menos escuchamos cada 5 años, o si hay más elecciones, igual salen a la luz, pero creo que no con la energía y con la testorudez con la que vimos el 2021. ¿Qué se requeriría para hacer un fraude, cometer un fraude electoral en el Perú? A ver, este es un tema del que yo antes no me había metido mucho a hablar, porque hasta el mes pasado yo fui asesor del jurado, pero ya ahora... Del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, del jurado. Entonces justamente ahora que ya me fui, quiero aprovechar para tratar de explicar mejor y tratar de ayudar a que la gente saque sus propias conclusiones. A ver, creo que en este tema, obviamente, si es que viene una persona y señala algo como esto, o sea, una acusación tan grave en un tema tan complejo de entender, puede sonar a que, bueno, quizá hay algo grave detrás, pero lo importante es, como tú me preguntabas por el funcionamiento del sistema, es entender eso, es entender cómo funcionan las reglas para intentar preguntarnos cómo es que se podría haber materializado un fraude en caso de que hubiese ocurrido. Y cuando hablamos de fraude, no hablamos de una irregularidad en una mesa,
específica o una irregularidad. Una cosa son irregularidades o delitos electorales incluso, y otra cosa es un fraude, que lo que implica es que hay una voluntad y se logra torcer la voluntad popular a partir de una maniobra que no son los votos, ¿no? Entonces, el resultado que hubiesen logrado los votos simplemente se cambia a partir de una acción coordinada y normalmente a gran escala para que tenga un impacto a nivel, digamos, de todo el país, ¿no? Y el tema es que para eso, las garantías que tiene nuestro sistema y que se diferencian de las de otros países como Venezuela, como Bolivia, que tienen un solo organismo electoral, que además sus miembros son electos, por ejemplo, por el Congreso. Entonces puede pasar lo que tú estabas contando con el TC, ¿no? Si hay mayoría, como la tuvo Chávez en un momento, se puede cooptar esa institución. En el Perú, nuestra Constitución del 93 dividió el poder electoral en 3 organismos, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones por un lado, la OMPE por otro lado, el RENIEC por otro lado. El RENIEC se encarga de llevar el padrón, la OMPE organiza logísticamente las elecciones y el jurado son los jueces en lo electoral. En esta acusación específica de Samir Villaverde, lo interesante es ver que, claro, él dice que el jurado modificó los resultados, pero si uno verifica cómo funciona el proceso, no hay ningún momento en el que el jurado pueda alterar los resultados que ya ocurrieron. Porque el jurado, en todo caso, si tú acusas al jurado de haber hecho algo, lo podrías acusar de haber admitido la candidatura de alguien que no debió haber admitido, o que excluyó a alguien que no debió excluir, como se discutió en el 2016 de repente, ¿no? Claro. Pero porque no en hay este caso recordemos un poco cómo funciona ese resultado, ¿no? ¿Quién es el que cuenta los votos que se dan en las mesas? A ver, el día de la votación, como recordar quien haya sido miembro de mesa, tú acudes allí, hay tres personas que al final de que se cierra la mesa de votación, cuentan todos los votos, los destruyen y ponen esa información en un acta. Los destruyen porque así dice la ley. Y ponen esa información en un acta. ¿Para qué? Para que también no puedan ser alterados, modificados, ¿no? Entonces, de alguna manera que el conteo se descentraliza en la ciudadanía. Son los propios ciudadanos sorteados como miembros de mesa quienes cuentan los votos y pasan esa información a un acta. La OMPE luego se encarga de que esa acta de información, que tiene la información que han puesto los miembros de mesa y que han revisado los personeros, y que tú no la puedes cambiar así nomás sin que la gente se dé cuenta alrededor, o sea, ¿no? Pero bueno, esa acta se sube tal cual a Internet. Entonces no es que la OMPE cuenta los votos. La OMPE en ningún momento es la que decide, oye, tal votos para cuánto, sino que la OMPE ve el acta entregada por los miembros de mesa, esa acta se sube a Internet de todas las 86 mil y pico mesas que hay en el país, y todas las podemos ver nosotros hasta ahorita, ¿no? Si nos metemos googleamos actas OMPE 2021 y vamos a encontrarlas. Eso hace la OMPE. Y el jurado de lo que se encarga es de admitir a los candidatos a la carrera, ¿no? Tiene que verificar que cumplan con una serie de requisitos, que no estén dentro de los impedimentos de la ley para postular, se encarga de ver el proceso de tachas, se encarga de, algunas tareas de fiscalización, educación complementarias, pero no hay un momento en el que los votos pasen por el jurado. Además, la composición del jurado es diferente también a la de estos otros países, como yo te decía, en Venezuela, en Bolivia, el Congreso nombra al jurado. Aquí no, aquí el jurado no está integrado por el poder político, sino que son 5 vocales, uno es de la Corte Suprema, otro es de la Fiscalía, otro es de los colegios de abogados, otro es, el Colegio de Abogados de Lima, otro es de las universidades privadas, otro de las universidades públicas. Entonces son 5 personas que no necesariamente se conocen entre sí, es más, a veces ni siquiera se llevan bien. Y digamos que tú para capturar el jurado tendrías que capturar 3 de esas instituciones, ¿no? Porque para tener mayoría, digamos. Y lo que podrías hacer no es modificar los resultados, sino en todo caso no admitir a alguien, ¿no? O excluir a alguien. Pero bueno, digamos un poco lo que plantean y lo que estuvo evaluando esta comisión especial del Congreso, generada para investigar el fraude electoral, cuyos informes ya han sido enviados a comienzos de este mes a la presidenta del Congreso, pero que todavía no se hacen públicos, se manejan de manera reservada, no se han publicado, y un informe mayoría y un informe minoría, era la tesis de que ya las resoluciones del jurado y la anulación de ciertas actas, porque se declaran algunas actas que no son admisibles, se han utilizado para inclinar la balanza en la segunda vuelta a Pedro Castillo, que es finalmente el momento de las elecciones sobre los que hemos debatido más, porque no hemos mirado tanto hacia la primera vuelta, ¿no?
Claro. El tema es que las declaraciones de Villaverde nos regresaron a la primera vuelta, porque él habló de un perjudicamiento a López Aliaga, ¿no? Exacto. Y este es uno de los problemas con la teoría, que no hay una sola teoría del fraude. Ha ido variando desde que apareció, desde que nació originariamente. Esa era más o menos a la que tú estás refiriendo ahorita último, que hubo la teoría inicial. Bueno, los primeros que reclamaron fraude fueron Perú Libre, cuando durante un momento parecía que la que había ganado era Keiko. ¿No? Pero luego sale el conteo rápido, sale que gana Pedro Castillo, y entonces los que reclaman fraude son otros. Y la teoría inicial era, ha habido personeros de Perú Libre que masivamente han pues, impugnado votos, y esto es lo que habría pues, terminado volteando el resultado. Pero porque hay esas varios impugnaciones las resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. Bueno, eso es lo que se cree, a ver, porque tú puedes impugnar un voto, y el voto, porque el voto no está dentro del cuadro, ¿no? Etcétera. Eso se resuelve en primera instancia en la mesa, y en segunda instancia, no exactamente en el Jurado Nacional de Elecciones, sino en algo que se llama el Jurado Electoral Especial de la localidad. Y nunca puede llegar a un voto impugnado al Jurado Nacional de Elecciones como pleno. Nunca llega. Los que llegan al Jurado Nacional de Elecciones como pleno, después después del acto electoral, son los que la OMPE observa, y no son que un personero los impugnó un voto, sino que la OMPE, al digitalizar el acta, dice, oye, yo no sé si esto es un 2 o un 7, entonces, como la OMPE no tiene poder jurisdiccional para decidir si eso es un 2 o un 7, le pregunta al Jurado Electoral Especial, ¿esto es un 2 o un 7? Y el Jurado Electoral Especial dice, es un 7. Eso se puede ir al Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Pero son poquísimas, pues, las actas que ya, porque ya el resultado está definido para ese momento, son poquísimas las actas que llegan en apelación así. Y de las actas con votos observados en esta última elección, hubo menos de 500, más o menos. Si uno veía los números, hubo menos de 500 y un total de 86.000 mesas. O sea, hubo menos de 500 mesas donde habían votos impugnados de cualquiera de los dos partidos, o por los miembros de mesa. Entonces, no te da la matemática para que ni siquiera si con esas 500 mesas te le regalas todos los votos a un partido, no te cambia el resultado, ¿no? Es muy insignificante. Entonces, por lo que vemos un poco con lo que ha planteado hasta el momento Samir Villaverde, que es una coordinación con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que participa en un pleno, ¿no? No es que él tome las decisiones o tiene él un voto dirimente, tiene algún poder especial. Digamos, sí tiene voto dirimente si hay empate, pero la mayoría de decisiones no se han tomado así, ¿no? Además, hay decisiones puntuales que no encajan con la teoría de Villaverde. Por ejemplo, él decía que se quiso perjudicar a López Aliaga, pero poco antes de la primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones permite que López Aliaga siga en carrera porque había sido excluido por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, ¿no? Entonces, si el jurado hubiese querido perjudicar, esa era la forma en que el jurado puede perjudicar. El jurado no tiene cómo quitarle votos a alguien luego de que ya votó. No hay forma. No se puede, digamos, no hay manera. Entonces, por ahí yo creo que deberían ir los cuestionamientos. Y ahora quería ponerte tu sombrero de analista político, porque lo que vemos es un poco a Samir Villaverde, que como comentaba, va a la Comisión de Fiscalización, que está investigando no el fraude, sino las investigaciones a esta supuesta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo para entregar licitaciones como las de Provías descentralizada, como el puente Tarata 3. La Fiscalía, los que está investigando a Samir Villaverde, en los dos de los casos también están relacionados, uno por lavado de activos y otro por colusión a este mismo proceso. ¿Por qué crees tú que Samir Villaverde trae información sobre no el tema en sí, como sí lo está haciendo Carolyn López, cuyas declaraciones hay que también tomar con pinzas, ¿no? Esperar a que todo se pruebe finalmente, pero al menos ella está proponiendo información que compete a los temas sobre los que se están investigando? ¿Por qué Samir Villaverde está haciendo esta, miremos para allá? No estoy seguro de que pueda señalar yo la razón de esta es la motivación, pero sí, de todas maneras, me parece claro que hay una motivación, no parece buena detrás. Porque, primero que nada, la acusación es un poco absurda. Se puede caer si uno la analiza a fondo, quitándose un poco los sesgos. Digamos, hubiera tenido que
señalar que hubo una cantidad masiva de miembros de mesa involucrados y también la OMPE, ¿no? O sea, tendría que haber, para que tenga algo lógica lo que menciona. Pero sí le prestaría atención a los efectos que logra esto, para tratar de entender quizá por dónde podría ir su motivación. Antes estábamos todos de acuerdo, hasta hace poco estábamos muchísimos de acuerdo en la oposición a Pedro Castillo, con que ya se requería la renuncia, ¿no? Incluso hay algunos, como yo, que creemos que una vacancia por incapacidad moral ya puede sustentarse, digamos, sin que sea una discusión de golpismo, ¿no? Sino por razones muy claras. Pero ahora, ya post esta declaración de Samir Villaverde, más bien, la oposición se ha vuelto a dividir y ahora estamos debatiendo, como decía Augusto el otro día en el podcast, hemos vuelto a la discusión sobre la legitimidad de origen, ¿no? Entonces, esto de alguna manera que solo, al único que fortalece es al gobierno porque desvía la atención de todo lo que está pasando, ¿no? Hoy día también he visto, por ejemplo, que la gente se iba contra la OMPE por no admitir, por hacer que se cumplan las reglas sanitarias, cuando es el gobierno el que pone las reglas sanitarias, ¿no? La OMPE no las decide, y la OMPE no es un organismo jurisdiccional que puede decir yo voy a inaplicar esta ley porque la Constitución está por encima. Eso lo puede decir un juez, no lo puede decir la OMPE. Pero terminan todas estas cosas que desvían la atención del gobierno, al final terminan jugando a su favor, me parece. Perfecto, te agradecemos muchísimo por regalarnos este tiempo y por haber inaugurado este comité de domingo con nosotros, a Javier Albán, abogado y politólogo. Gracias, Ali. Nos vemos, pues. Gracias, buenas noches. Y revisamos rápidamente la última noticia, que era la de el plagio en las tesis de Pedro Castillo y Lidia Paredes. Antes de decir que hay que revisar también el prontuario de Samir Villaverde, que ha estado... tiene actualmente las dos investigaciones que les comentaba, pero además fue degradado de la Fuerza Aérea del Perú, participó en un asalto a balazos de una pizzería en el distrito de Miraflores en el 2007, en el 2009 fue condenado por la justicia a 10 años de cárcel por robo agravado y solo estuvo 2 años preso en el penal Castro Castro, así que hay que tomar todo lo que diga Villaverde, como que en el caso de Carolyn López también con pinzas. Pasamos rápidamente al tema de la tesis. Panorama hace 2 semanas mostró un reportaje utilizando el software Turnitin que mostraba que el 54% de la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes, la primera dama, tenía un 54% de similitud con otros autores nacionales y extranjeros. La Universidad César Vallejo formó una comisión especial para investigar este presunto plagio y los resultados fueron difundidos esta semana. Lo que ha encontrado esta comisión es que no un 54%, pero sí un casi 50% del contenido de la tesis de Pedro Castillo mostraba similitudes con una tesis en particular. En el caso de esta investigación también, lo que han señalado es que existen 14 referencias no citadas y 16 citas que no estaban en la bibliografía. Pese a eso, Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la Universidad César Vallejo, en una conferencia de prensa al costado de César Acuña, líder del Partido Alianza para el Progreso, ha señalado que la comisión ha concluido que esta tesis mantiene su aporte de originalidad. ¿Cómo puede un texto que tiene 43% de similitud con otro trabajo de investigación, que tiene 14 referencias no citadas y 16 citas que no estaban en la bibliografía, igual tener aporte de originalidad? Es lo que esperamos poder revisar cuando esta tesis se difunda. La Universidad César Vallejo había acordado publicar esta tesis, pero ha señalado que no lo puede hacer si no cuenta con la autorización de los autores. El presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes están siendo investigados por 2 instancias de la Fiscalía. En primer lugar está la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, del Distrito Fiscal de Cajamarca, que es donde se dieron las clases de maestría que siguió el presidente y su esposa. Esto está a cargo de un fiscal que, hay que decir también, ha tenido tanto su licenciatura como su maestría en la Universidad César Vallejo.
La otra fiscalía que está investigando es la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos, el 7º despacho a cargo de la fiscal Luz Taquire, que es una de las fiscales que también investiga el caso de Bruno Pacheco, Samir Villaverde, sobrinos del presidente y compañía, porque quiere verificar las declaraciones de Karilyn López, que ha hecho declaraciones sobre la tesis de Pedro Castillo. La primera dama fue citada el viernes, se negó a declarar, asistió, pero se negó a declarar, y el presidente ha sido citado para el 16 de mayo. Veremos si asiste, si es que más bien los fiscales van a Palacio de Gobierno o si el presidente decide no colaborar como ha hecho su esposa con esta investigación fiscal. Y ahora vamos a la sección que todos estamos esperando para tomar un poquito de aire y reírnos por un segundo de las noticias que nos dan los dolores de cabeza durante la semana en esta sección Meme o Realidad con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches. Buenas noches, Ale Costa, y bienvenidos todas y todos a Meme o Realidad, la minisección de su dominical favorito, Comité de Domingo, en donde con una dosis de humor tratamos de reírnos y de comentar el siempre movido acontecer político nacional. Les saluda Mateus Calderón. Pasemos rápidamente a los titulares. Como ya hemos comentado en otras secciones del programa, el empresario Samir Villaverde declaró desde la prisión y sin pruebas que el presidente Pedro Castillo amañó las elecciones presidenciales del 2021, una ya conocida teoría de conspiración que ha sido varias veces rebatida. De cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Los medios han transmitido sin reparos las declaraciones de Villaverde como si fueran confirmadas, aunque eso todavía no ha ocurrido. Y eso porque siempre es un buen detalle creerle a alguien que está preso durante una investigación judicial y que en el pasado ha estado preso por otros delitos, porque ya lo sabemos, los criminales obviamente nunca mienten cuando se ven amenazados. ¡No seas tan crédulo, McFly! Creerle sin dudas ni murmuraciones a Villaverde su teoría del fraude sería como, no sé, poner a un defensor de Odebrecht a hablar contra la corrupción durante el gobierno de Castillo, cosa que de hecho acaba de ocurrir. Esas son imágenes correspondientes a la entrevista que aparece en portada hoy en el diario El Trome, el más leído a nivel nacional, y que parece no tomar en cuenta estas otras declaraciones sobre corrupción. Lo importante para nosotros es demostrar que lo del Perú no tiene ningún problema y si los fiscales ¿Y Brasil pagó o no pagó sobornos? Nada. Yo hablo por la que está aquí. La que está aquí, que es Odebrecht presente, no ayuda ni auspicia directamente campañas electorales. Lo mismo con otras personas que han salido a defender las declaraciones de Villaverde. Lo que sí creo, y eso sí lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza, al margen de lo que se vaya investigando y de las informaciones que se brinden, lo que yo sí creo que se pone en absoluta tela de juicio es una vez más la actuación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Estamos hablando de la misma persona que dijo esto. En mi concepto y en concepto de quienes estamos diseñando ese tema, no hemos hablado de un fraude nacional sistemático, esto no es un manejo del gobierno, ni mucho menos. Se trata, y voy a tomar la expresión que escuché en una conferencia, me pareció muy correcta, maniobras fraudulentas en un puñado de mesas de ciertos colegios en ciertas circunscripciones, penetrables en el sistema por falta de control, pero que en una votación tan cercana pueden voltar la votación. Entonces, ese es el caso. Para esta edición tenemos imágenes exclusivas de Transparencia, la Unión Europea, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, enterándose de las declaraciones de Samir Villaverde sobre el fraude. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué no entiendes? ¡Caramba! Ya no sé qué hacer contigo. A cada rato vienes. Anoche te he soñado. No sé qué hacer contigo. A tener mucho cuidado entonces con lo que vemos y en quién creemos sin la debida comprobación. Si no, podríamos terminar creyendo también a la operadora Karilyn López y su teoría de que Pedro Castillo pactó su tesis de maestría con César Acuña en el año 2013, cuando ni siquiera se conocían. Para empezar, eso es horrible. Y en segunda, el tiempo no funciona de esa manera. Alterar el pasado no altera el futuro.
Eso es correcto, así no funcionan los viajes en el tiempo. Y a propósito de la tesis de maestría de Pedro Castillo y Lilia Paredes, la Universidad César Vallejo emitió su reporte respecto del presunto plagio. La respuesta, que había plagio. No, por supuesto que no, eso no dijeron. No seas tan crédulo, McFly. Estamos hablando de una universidad dirigida por este señor. Yo primero, mira, pues digo que no es plagio porque el nombre de la tesis es original. Nombre de la tesis original. Las conclusiones de la investigación son originales. Entonces, si eso no es, si no hay el nombre original y las conclusiones son originales, no hay plagio, pues. Literalmente un caso de voy a investigar la denuncia por plagio, afirma un plagiario consumado. Y en otros temas, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, enfrentó una vez más a la prensa y tuvo la oportunidad de reproducir un conocido meme. ¿Cuándo vamos a entrar? Mentira, congresista. Sí, sabíamos que habíamos visto ese gesto en otro lado. Y en la sección Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. La fiebre del plagio es tal que ya ha llegado incluso el popular segmento Casos del Corazón en el diario Ojo, donde el último caso reportado es el de una mujer que desconfía de su novio porque, en sus palabras, su tesis fue hecha por encargo a otras personas. Viéndole el lado positivo, al menos él sí se tituló. Una banda formada por dinosaurios llamados los Rocosaurios hacen música rock infantil en Lima, Perú. Sin duda mejor tener dinosaurios en el rock que en el Tribunal Constitucional, cortesía del recién inaugurado Fujicerronismo, o en la última película de Mundo Jurásico, que en realidad era absolutamente innecesaria. La serie La Rosa de Guadalupe se supera a sí misma una vez más y presenta a un perro que le reza a la Virgen de Guadalupe. Si usted creía que ahí acababa lo extraño, pues no. El perro, para más señas, se llama Jungkook, como el ídolo pop coreano de la banda BTS. Tengo que ponerte un nombre, pero ¿cómo te llamaré? Ya sé, te vas a llamar Jungkook como mi novio de BTS. Buena forma de apelar a dos públicos distintos, si me lo preguntan a mí. Y para finalizar, el conocido y cuestionado presentador Andrés Hurtado Chibolín dio un discurso en Palacio después de ser invitado por el presidente en medio de una campaña mediática a favor de 200 niños con cáncer. Consultado por las críticas, Hurtado se declaró extraterrestre. Creo que con esa declaración confirmamos que oficialmente los hermanos superiores fueron los que ganaron las elecciones. Eso ha sido todo por hoy, gracias por sintonizarnos. Volvemos la próxima semana con más memes y más noticias. De vuelta contigo, Ale Costa. Muchas gracias, Mateus, por hacernos reír. No seguimos La Rosa de Guadalupe, así que esa noticia también podría haber entrado claramente en nuestro resumen al comienzo del comité de domingo. Y ahora vamos a comunicarnos con Diego Salazar, que como todos los domingos a partir de ahora va a revisar todo lo que sucede en los dominicales para hasta este momento, hasta el cierre del comité de domingo, poder contarles todo lo que ha sucedido, las revelaciones que se han dado o las revelaciones que no se han dado en los principales programas dominicales de la televisión nacional. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este comité de domingo. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Un placer verte. Gracias. Ya para contar un poco, llevamos haciendo esto detrás de cámaras por varios meses, así que esperemos que salga esa primera vez que lo hacemos enfrente de todo el mundo. Era un poco previsible que los dominicales iban a concentrarse en el tema de Samir Villaverde. ¿Hay algo más de carne? ¿Hay algo más de fundamento? ¿Hay alguna prueba, algún fundamento, alguna confrontación con la realidad que le dé algo más de base a lo que ha señalado Villaverde esta semana? La respuesta corta, como imaginarás, es no.
El abogado Julio Rodríguez, el representante legal de Samir Villaverde, fue entrevistado en directo en Cuarto Poder y en una entrevista grabada en Punto Final, y en ambas declaraciones básicamente vino a decir que no sabía nada de las pruebas. De hecho, tengo por aquí una cita textual cuando Mónica Delta, cuando el reportero de Punto Final le pregunta respecto a las supuestas 80, 70, 60, hemos escuchado varias versiones, horas de grabación que tendría o que supuestamente debería tener el señor Villaverde, el abogado Julio Rodríguez le dice, quisiera tener una, ¿no? Y a continuación indica que no, que él no ha tenido ningún acceso a estas supuestas pruebas, y de hecho dice más, y dice algo que a mí me llama mucho la atención, y lo comentábamos en el interno con el equipo, y es que, claro, no haría falta tantos días para saber esto, ¿no? Desde el momento inicial en que salieron a la luz las declaraciones de Villaverde, ¿no? Además, en este set que se montó prácticamente en el penal, pues ya sabíamos que si hubiera tenido algún tipo de consistencia, si tuviera algún tipo de prueba, probablemente ya nos hubiéramos enterado, ¿no? Y Julio Rodríguez dice algo más, que es lo que te comentaba, que dice que de momento Villaverde no aspira a acogerse a la colaboración eficaz y que de hecho no está confesando ningún delito. Entonces no tenemos la menor idea de cuál es la relevancia del testimonio de este señor, ¿no? Claro, porque además hay que recordar que la fiscalía que los están investigando a Samir Villaverde son en un caso, lavado de activos y por otro lado, en colusión desleal y otros delitos que no tienen nada que ver con el fraude. Son fiscalías que no podrían investigar un fraude electoral porque, como él mismo lo ha reconocido en entrevistas durante la semana que hemos podido ver, no es competencia de ninguna de estas fiscalías y más bien tendría que ser una investigación que realice la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿qué gana? Era un poco lo que le preguntaba a Javier un poco más temprano y me interesaba también ver tu posición. ¿Quién gana con estas declaraciones de Villaverde? Pues no sé, digamos que no sabría decir cuál es la intención. Lo que sí tenemos delante es una suerte de cortina de humo, ¿no? Porque, como decía, por ejemplo, la periodista Laura Amasifuen en su cuenta de Twitter, ¿no? Decimos, ahora mismo los 3 dominicales tocan al mismo tiempo el tema Villaverde, todos están entrevistando al abogado, han hecho 5 reportajes. ¿De qué no estamos hablando? De la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de los problemas de la ya famosa tesis del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, esto ha sido una suerte de bomba de humo que ha distraído la atención y lastimosamente, como además nos tienen acostumbrados, pues los medios y programas informativos peruanos corren como perros sin cabeza detrás, o pollos sin cabeza, perdón, detrás de la primera bomba de humo que les ponen delante, ¿no? Entonces, sí, esta semana hemos tenido un audio, pero es un audio en el que no se revela nada, es un audio que hay que decirlo, se dio en un programa de Willax con el abogado de Samir Villaverde sentado en el set, no tenemos nada, que dice que no sabe de las pruebas, ¿no? Entonces es como, ¿de dónde salieron? Exacto. Y además, pero te repito un dato central, porque me parece que se pierde en este juego de espejos de la acusación de un supuesto fraude, y es que este señor está siendo investigado por una serie de delitos que, como bien has señalado, le corresponde investigar a la Fiscalía de Lavado de Activos de lavado de activos, perdón, pero no estar confesando ningún delito, ni siquiera sobre esos casos en los que sí se supone estaría involucrado. Entonces, de nuevo, es un testimonio que es como que yo mañana salga a decir que el presidente Castillo es un reptiliano, ¿no? Y nos gobiernan los hermanos superiores de amigos de Andrés Hurtado, ¿no? Entonces, él tiene tanta validez, ¿no? Así que creo que igual además, hay algo de validez en tu teoría, podríamos encontrar. Ya tiene más o menos el mismo nivel de validez. Ponemos actual. Una foto del presidente Pedro Castillo con Andrés Hurtado y ese es nuestro titular. Pero
ya dejando de lado pues el tema de Villaverde, ¿no? Que de nuevo creo que mientras no sepamos más de la investigación sobre los delitos de los que sí está acusado, o perdón, por los que sí está siendo investigado, en Punto Final ha habido un reportaje que me parece muy importante, que por una vez se sale de la comidilla política, es un reportaje muy grave, es una denuncia muy relevante, según la cual el Ministerio de la Mujer ha recluido a menores en situación de abandono, ¿no? Menores de edad que pues por distintas razones no cuentan con sus padres y han pasado a ser, entre comillas, protegidos por el Estado. Bueno, estos menores han sido colocados en centros de rehabilitación para drogadictos, adultos incluso, ¿no? Una cosa tremenda, se ha entrevistado a algunos de estos menores de edad, los testimonios son desgarradores, y entre otros varios casos de abuso que han sufrido varios de estos menores, hay el de 4 menores de edad y un bebé de 6 días de nacido que estaban viviendo en las oficinas del ministerio. Cuando se le ha preguntado, pues el ministerio no ha dado mayores razones todavía, ¿no? Pero eso sí es una noticia relevante, me parece, y es una denuncia que hay que seguir, ¿no? Sí, hay que darle seguimiento, asegurarse que si es un problema de presupuesto, se resuelva, si es un problema de gestión, que es un problema generalizado, lamentablemente en este gobierno que ha colocado a personas sin experiencia en puestos fundamentales que tienen que cumplir funciones tan básicas como asegurarse que estos niños en abandono estén en la mejor de las circunstancias posibles, ¿no? Dentro de lo posible y lo que se puede permitir el Estado peruano, que se resuelva y que nos aseguren que no vaya a continuar, porque creo que es un problema que se puede solucionar, ¿no? Entre todos los grandes problemas en efecto, es un problema que el ministerio no solo debería poder, sino que tiene que solucionar, ¿no? Otra información relevante, en Punto Final, un reportaje de su unidad de investigación ha conversado con algunos profesores de la Universidad César Vallejo que de forma anónima se protege su identidad durante las entrevistas, denuncian la enormísima cantidad de tesis que deben supervisar de estudiantes de maestría y otros grados académicos, y un profesor de posgrado llega a señalar que tanto él como otros de sus colegas se les hacía dictar cursos, se les hace de hecho dictar cursos que no son de su especialidad y que en muchos casos ni siquiera tienen los conocimientos para ello, ¿no? Respalda la denuncia de este profesor, de nuevo, su identidad no la conocemos, es resguardada por los periodistas autores del reportaje, pero este profesor llegó a denunciar esta cuestión ante Indecopi. La denuncia se nos muestra en el reportaje, ¿no? Esto para que tengamos una idea, pues, de, lastimosamente, la calidad de enseñanza y de organización que brinda la Universidad César Vallejo, que a la sazón, como todos sabemos, es la universidad en donde obtuvo su grado de maestría el presidente Pedro Castillo y su esposa, cuya tesis, la universidad ahora nos dice que no hubo plagio, aquí está todo bien, ¿no? Sabemos que la Fiscalía por su lado está investigando, esto no es un asunto meramente académico, hay una investigación penal en curso también. Y hay que decir también que en este caso, como son hechos previos a que el presidente Pedro Castillo asuma la presidencia, no lo protegen el manto de protección y por lo tanto no está teniendo que ser investigado por la Fiscalía de la Nación, sino como les comentaba, por dos fiscalías, una que es la que sigue los temas de lavado de activos contra el entorno del presidente Pedro Castillo, incluyendo a Pablo Pacheco, Fernando Villaverde y demás, y una fiscalía de Cajamarca. Cerramos los dominicales, Diego, hasta el momento. Hay una última chiquita, para terminar rápidamente. En Panorama hay un reportaje también muy interesante, que al menos 2 trabajadores del despacho de la congresista Rocío Torres, de la bancada de Alianza por el Progreso, fueron todavía no han sido capturados, pero fueron captados colaborando en la campaña del esposo de Torres para el gobierno regional de Iquitos, ¿no? Entonces, dos asesores
trabajadores del despacho de una congresista pagados por el Congreso, pagados es decir, por el por el Congreso, dinero de todos, con nuestros impuestos, están siendo utilizados para una campaña proselitista del esposo de la congresista, a la que también le pagamos el sueldo. Sí, y eso calculo que vamos a ver muchos casos de esto durante este año electoral. Sí. Hay que mantenernos muy atentos y no perder la sensibilidad y la indignación, porque este es el primero, pero vamos a ver seguramente muchos más, y tenemos que recordar que para lo que se les paga a los funcionarios públicos es para lo que tienen que hacer, y cuando se utilizan para estos recursos para favorecer a un candidato en particular, hay claramente un problema sobre el cual esa congresista tiene que dar explicaciones. Así es. Listo, Diego, te agradecemos muchísimo, te agradezco muchísimo este acompañamiento en este comité de domingo. Vamos a estar todos los domingos contándoles lo que sucede en los dominicales en tiempo real para que ustedes no se pierdan nada y también puedan estar informados de una manera más tranquila y menos... Acá no ponemos ni el resaltador ni la música tu-tu-tum para asustarlos. No nos alcanza para el sintetizador. De repente el próximo año. Listo, Diego, muchísimas gracias. Ojalá muy buenas noches. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera edición de Comité de Domingo. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Es la primera vez, les pido disculpas. Les prometo que la próxima vez vamos a estar más ajustados. Los invito a todos a suscribirse a nuestra cuenta de YouTube para que todos los domingos puedan llegarles notificaciones de nuestros vivos, este comité de domingo, todos los domingos de 9 a 9:45 de la noche. Y también invitarlos, si es que ya no son parte del comité de lectura, de esta comunidad de suscriptores que todas las mañanas reciben el podcast de noticias de Augusto Tausen, con un excelente análisis de los temas políticos. Por la tarde, el podcast económico, en el que yo les explico los temas económicos de manera bastante sencilla. La noticia del día explicada con Mateus Calderón, en la que revisamos la noticia más importante de la semana, y contenidos también sobre noticias internacionales con Farid Cajat. Pueden inscribirse en comitedelectura.pe, el link lo encontrarán en la descripción de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este comité de domingo. Les mando un abrazo a todos, que duerman bien y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo.